Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy la palabra de Dios en Gálatas 1:13, que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, este pasaje es muy importante, pues está acá mostrando un fundamento de por qué el evangelio que él predica es el verdadero y por qué realmente ese evangelio es eficaz en la vida de uno que cree y no como el supuestamente evangelio que otros promueven. Hermanos, esto es muy importante, que nos va a traer a nosotros libertad para vivir la vida cristiana, cosa que no estaban teniendo los de Galacia. Vamos a tener para esto una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por tu glorioso evangelio que actúa poderosamente y siempre lo hará. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo cuando estaba allá en Montevideo estudiando para la facultad en mi último año, vino este gran virus, el COVID-19, y como que cerraron muchas funciones públicas allí en Montevideo y cerró el estadio. Yo me acuerdo uno de los primeros días de mi facultad allá, como cuando fue la última vez que se reunieron para ir a la tribuna y ver un partido de Nacional, un equipo ahí, uno de los equipos más populares allí en Montevideo. Y fue la última vez que se juntaron para ver a Nacional. Luego como que se clausuró y luego solamente jugaban en el estadio los jugadores sin que haya tribuna. Imagínense, hermanos, que los de Nacional, por ejemplo, jueguen fútbol ahí sin que haya tribuna y además sin que haya patrocinadores y además sin que nadie les vea ni por televisión nada. Vos vas a pensar que van a seguir jugando esos jugadores al fútbol allí. Ni que tengan demasiada pasión por el fútbol van a estar reunidos para jugar ahí. No creo. Pero con el evangelio pasa todo distinto. Poné que el evangelio sean los jugadores. Ponele eso. Pues el evangelio es la obra de Cristo en la cruz. Es Cristo que es autodependiente. Es una persona. Jesús muriendo por nosotros es una persona que actúa por medio del evangelio. Y actuó por medio del evangelio nosotros. Ponele que el evangelio sea el jugador que está jugando allí. El evangelio, hermano, no depende de personas, no depende de tribuna, no depende de si le están pagando o no. El evangelio es autosuficiente, el evangelio actúa por su propia naturaleza. Y este evangelio actuó independientemente de cualquier cosa externa. Actuó en Pablo, hermanos. Qué gloriosa verdad. Y Pablo tenía esta confianza, pues le cambió totalmente este evangelio. Este evangelio tiene vida por sí propio y es el motor que le hace vivir por sí propio y que actúa en las demás personas, hermanos. Actúa no solamente para la salvación, sino también para toda su vida. ¿Vieron que hay, no sé cómo se llama, pero hay una cosa que se ponen en las mesas de luces, en las mesas de los escritorios? Es una cosa así, donde hay varios hilos que tienen al final de esas cadenas o algo, una pelotita de plomo, que cuando el primer plomito le levantás así y le soltás, hace que cuando choque las otras pelotas haga el impacto y del otro extremo también se mueva el plomo como un péndulo, ¿no? Y después cuando va cayendo también, y así siguen sucesivamente, tac, tac, hasta que, bueno, por causa de la fuerza de rozamiento que se desperdicia, hasta que vuelve a quedarse estático. Hermanos, el evangelio es el que, independientemente de cualquier cosa, es el que da el primer acción. Es autosuficiente. No depende de otro que le haya hecho una acción anterior. No, el evangelio es el vivo, el que hace el inicio. Y el que siga siendo, que siga actuando y nunca se frene esa potencia del evangelio en la vida de un cristiano. Y esto Pablo lo sabía, pues lo experimentó. Y este es el evangelio, independiente de obras de esfuerzo humano, que Pablo predicaba, cosa que los codiciantes no les gustaba, porque ellos querían tener dominio sobre las cosas. Ellos querían hacer algo para recién ser
vistos justos delante de Dios. Pero Pablo sabía que la riqueza del Evangelio no se encontraba en obras para estar bien con Dios, sino se encontraba en aceptar de gracia que el Evangelio actúe en ellos poderosamente. Y así es lo mejor, porque eso es lo que realmente hace a nosotros tener una vida en libertad completamente. Entonces aquí vamos a ver esto, hermanos, de cómo dejar que el Evangelio actúe en nosotros, por fe nomás, sin obras meritorias, hermanos. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Te olvidaste tú de la eficacia del Evangelio, como lo estaban haciendo los de Galacia, en tu vida diaria? ¿Te olvidas de que es Cristo el originador por medio de la cruz que hace que vos sigas viviendo con poder, que no depende de personas, que no depende de ti mismo, sino depende de Dios para que tú vivas fructuosamente? Esto Pablo no lo ignoraba y por eso vivía libre y feliz, porque sabía que ya estaba completo en él, porque Dios hace todo por medio del Evangelio, hermano. Entonces mi proposición para ti en este mensaje es: sigue acordándote del Evangelio, que es autosuficiente e independiente de cualquier cosa. Sigue acordándote de este poder del Evangelio, por el cual Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación continua a todo aquel que cree. Por la fe, no solamente. Entonces mi primer explicación se encuentra en el versículo. Mi primer punto va a ser: ¿cómo vas a seguir acordando del Evangelio? Primer punto, no siendo ciego para el Evangelio. Tienes que sacarte esa ceguera de no creer en el Evangelio para tu vida cristiana. Saca eso, apuntala en tu corazón, el Evangelio autosuficiente, como lo hacía Pablo siempre, siempre. Por eso él no se avergonzaba nunca del Evangelio de Dios. Pues dice el texto: porque ya habéis oído. Vamos a ver el porqué, porque aquí lo une. El porqué va a explicar por qué el Evangelio es el verdadero, el que Pablo predica. ¿Por qué? Él acaba de mostrar por qué, la fundamentación de por qué él no inventó este Evangelio. Que va a mostrar la fundamentación de ni siquiera otros le dijeron cuál es el Evangelio, sino que fue Jesús mismo por medio del Evangelio autosuficiente que le cambió. No fue otros que le cambiaron a Pablo con el Evangelio, no, fue el Evangelio mismo que le cambió. Y hubo un cambio tan drástico que Pablo quiere hacer saber que fue tan autosuficiente este Evangelio, independiente de cualquier cosa, que el Evangelio mismo fue el que cambió realmente. Entonces este Evangelio tiene que ser y es el verdadero que Pablo experimenta y predica por medio de su experiencia. Aquí va a contar. Por eso dice porque, acá va a fundamentar por qué no es el Evangelio según hombre. Porque, y dice, ahora sí, ya habéis oído, dice, acerca de mi conducta en otro tiempo. Con esto, aquí Pablo está queriendo hacerles saber que ellos estaban ignorando, consciente o inconscientemente, el cambio que tuvo Pablo. Ellos estaban inclusive ignorando el cambio que ellos experimentaron. Luego más tarde en la carta va a decir que ustedes se convirtieron a Dios por el oír por fe solamente y recibieron el Espíritu. Y obraban poderes milagrosos porque el Espíritu los suministraba a ellos, suministraba el poder. ¿Cómo? Por medio de la fe nomás en el Evangelio. Pero ahora dejaron a un lado eso y están olvidando el poder del Evangelio que hizo cambiar sus vidas y la vida de Pablo. Ya habéis oído, Pablo le dijo, cómo era mi conducta antes y luego para decir cómo cambió después. Pero ellos estaban sacando esta evidencia. Esto me hace acordar cuando está el juez y presentan cargos contra una persona que hizo algo malo y presentan pruebas. Y el jurado ve las pruebas, ve la fundamentación de los abogados y todo. Pero si un jurado pasa por alto una evidencia clara y que demuestra que ese ser es culpable o no culpable, entonces se vuelve todo mal el juicio. Pero aquí Pablo le está mostrando una clara evidencia. Ya habéis oído cómo yo era antes así, ahora no. Y esto es muy importante saber, hermano. No hay que pasar por alto, y estos estaban pasando por alto. ¿Por qué? Porque estaban ignorando a su propia conveniencia la verdad del Evangelio. Estaban queriendo obrar para ser justificados delante de Dios porque escuchaban a los judaizantes. Ellos estaban ignorando esto del Evangelio gratuito por causa ¿de qué?
por ser cegados a lo que es realmente el Evangelio, que sigue dándoles la fuerza para vivir la vida cristiana. Saber, como yo les dije, el péndulo que choca a los otros plomitos, que también son péndulos, y siempre le va a seguir haciendo chocando y nunca va a parar. Pero es el Evangelio que da el primer punto inicial y es el Evangelio que sigue obrando para que no haya desperdicio de energía y siga habiendo potencia allí. Hermanos, luego dice: ustedes ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ustedes ya vieron, habiendo oído ustedes mi conducta, como yo era antes. En otro tiempo, ¿vieron? Ahora es como que dijo, ese es otro tiempo pasado. Y en el judaísmo encima. Y acuérdense que eran los judaizantes cristianizados, supuestamente, que le estaban queriendo poner culturas judaicas para que ellos recién así puedan vivir la vida cristiana de una manera supuestamente libre. Pero Pablo dice que, miren, mi conducta encima en el judaísmo era de esta manera, totalmente en contra de lo que ahora yo experimento por el Evangelio. Pablo está mostrando evidencias de por qué el Evangelio no es según hombre. Antes, porque yo no tenía el Evangelio en mí y el Evangelio no actuaba, yo era de esta forma. Ahora, porque yo tengo los frutos del Evangelio correcto, ahora yo soy de otra manera. Por eso yo tuve que experimentar un cambio. El Evangelio tuvo que perturbar mi vida para bien, pues me cambió de esa conducta horrible a una conducta mejor, y no fue según mi intención, pues yo quería lo malo. Dios tuvo que cambiarme para yo ahora vivir de acuerdo a las cosas de Dios. Y esa era la demostración de por qué el Evangelio es el que Pablo predica, es el verdadero. Pablo está mostrando evidencias de por qué el Evangelio no es según hombre, no es inventado por él, pues él quería otra cosa. Su corazón estaba en otra cosa. Vamos a ver en qué estaba su corazón a lo largo del textos siguientes, en las próximas predicaciones. Y ahora, no es inventado por él, no sale de un poder humano. Otros no le cambiaron a él. Fue un cambio extraordinario de Dios. Es el Evangelio que no depende de uno, no depende del querer de alguien, ni de que corra, sino que es el Evangelio que le hizo cambiar a él. Es algo extraordinario que le cambia, pues si fuese por él seguía haciendo lo que estaba haciendo. Esto es lo que quiere demostrar Pablo, que este es el Evangelio real que es eficaz, el de la gracia de Dios que no depende de obras humanas. Por eso no es según hombre, y él no fue revelado el Hijo a él por sus propios méritos, fue Dios que reveló a él. Él es pasivo aquí. Pues dice luego: ustedes habían escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Vieron que él perseguía sobremanera, tanto, no era solo que estaba ahí en contra del Evangelio de una manera neutral, sino que, contrario, atacaba de una manera de una manera especial, digamos, atacaba mucho, su corazón era celoso en contra de las cosas de Dios, era porque era celoso en el judaísmo, en sus tradiciones humanas que él tenía. Tanto es así que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, hermanos, y la asolaba. Odiaba el Evangelio. Este es el fundamento que Pablo está queriendo mostrar aquí. Que él no solamente estaba como diciendo, no, el Evangelio ese no es que creo tanto. No, él odiaba el mismo Evangelio que ahora predica. Tuvo que el Evangelio ser más poderoso que él y ser independiente de él mismo para hacerlo ahora amar a ese Evangelio. Porque él antes odiaba este Evangelio. Una demostración, una prueba es que perseguía a los receptores de este Evangelio, a la iglesia de Dios, a los que Dios les hizo creer en el Evangelio, a los que Dios eficazmente obró, a la iglesia que es de Dios, que le pertenece a Dios. Y Pablo odiaba a ellos porque ellos eran los receptores del Evangelio de la gracia. Y Pablo odiaba al Evangelio mismo hasta que todo cambió. El Evangelio también actuó en él para que él sea también la iglesia de Dios.
Entonces ahí vemos la eficacia del Evangelio, que no depende de hombres, sino de Cristo mismo. Al contrario, él iba en contra del Evangelio, iba en contra de la iglesia de Dios. Tanto es así que Jesús, cuando se le apareció, le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué vas y peleas contra el Evangelio? Pues es tu muerte. Es como ir y pelear contra Estados Unidos solo. Es ridículo, es mucho más peor que eso, hermanos. Y él no solo perseguía, sino que los encontraba, los asolaba, los destruía. Una demostración es Esteban, cómo él estaba ahí consintiendo en la muerte de Esteban y mató a pedradas. Entonces, vamos a hacer algo más particular ahora a la vista de todo lo que vimos aquí. ¿De qué me sirve esto a mí hoy en día? ¿De qué me sirve esto a mí hoy en día que estoy aquí en la vida cristiana andando? Pues Dios quiere que vos entiendas este significado aplicándote a ti, hermano. Y esto te sirve para actuar con fe, siguiendo actuando con fe como Pablo. No en tus obras meritorias, sino en el Evangelio, que es autosuficiente y sigue dándote este poder para vivir la vida cristiana. Cosa que los de Galacia no lo estaban aprovechando. Y esto te sirve para vos seguir sabiendo como Pablo que eso es algo nuevo por causa del Evangelio. Los de Galacia no estaban pensando que eran una persona nueva, al contrario, querían actuar de acuerdo a lo viejo. Por eso Pablo les dice que ustedes ya murieron para eso. ¿Por qué quieren vivir de vuelta a ese yugo de esclavitud? Pero ellos no se consideraban la iglesia de Dios, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque querían actuar por sus propios méritos. Hermanos, ignoraban a quien les cambió totalmente, ignoraban al Evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque aquí ellos estaban escuchando más a los judaizantes y no al Evangelio de Dios. Por eso Pablo les dice: ¿qué nos perturbó? No deben dejar que les perturbe. Ellos estaban queriendo aceptar el judaísmo y no la gracia de Dios, y por eso estaban siendo perturbados en su vida cristiana. Por eso esto te sirve a ti, hermano, hoy en día. Tú estás siendo perturbado por otra cosa, por ti mismo, por tu carne, por los demás, y estás ignorando el Evangelio, que es autosuficiente, hermano. Así no vas a poder vencer en la vida cristiana, pues tenés que depender del Evangelio que te hizo cambiar tu vida pasada, aunque estabas en pecado. Y ahora ese Evangelio sigue actuando independiente de ti en tu vida también. Primero que nada, ya te hizo una nueva persona que es acepto delante de Dios. Y segundo, Él te da las fuerzas y por la fe, hermano. Habita Cristo por la fe en vuestros corazones, para que sean llenos de toda plenitud de Dios, dice Efesios 3. Hermano. ¿Y tú cómo estás? Tú capaz me dices: no, que yo sí vivo por el Evangelio y sé esto. Entonces, gloria a Dios, sigue apuntalando este Evangelio, sigue queriendo hallarte en Cristo y no en tus propias obras meritorias. Sigue apuntalando este Evangelio en tu vida siempre, hermano. Sigue disfrutando la libertad que te promovió este Evangelio y sigue promoviendo, no solamente hasta que vos mueras, sino para toda la eternidad. Vas a seguir mostrando esta gracia liberadora de Cristo. Y no solamente el Evangelio obró en tu salvación, sino en toda tu vida aquí, que vas a seguir siendo salvado, hermano, y sigue actuando en ti. Pues este es un glorioso Evangelio eficaz. Te explico esto. Este es un glorioso Evangelio eficaz. Y con eso te resumo todo lo que dije. Es un glorioso Evangelio eficaz. ¿Por qué? Porque es de gracia. ¿Sí? Es un glorioso Evangelio eficaz. Pues no sería eficaz si nosotros tenemos que actuar para que el Evangelio obre. No es eficaz porque nosotros no hacemos nada. Pues si hacemos, vamos a hacer la cosa ineficaz. Pero es eficaz, pues es de gracia, y Dios es el que nos da las cosas. Por gracia soy lo que soy, Pablo siempre decía. Si he trabajado más, no fui yo, sino la gracia de Dios. Gálatas 2:20 también. Romanos 15 también. Pueden buscar ahí cuando dice que yo me glorío en Cristo Jesús, me enorgullezco con Cristo Jesús. Y si no osaría hablar nada de lo que Cristo no haya hecho por mí. ¿Vieron, hermanos? El Evangelio es lo que nos da la vida y la potencia para vivir la vida cristiana, pues es de gracia.
pues es independiente de nosotros. Pues si fuese dependiente de nosotros el Evangelio para así poder recién actuar en nosotros, el Evangelio no sería eficaz, hermanos. Así que, hermanos, me despido con esto. El Evangelio no depende de tribuna, no depende de ti, de nada. El Evangelio es libre de actuar por su poder. Y el Evangelio siempre va a querer actuar, pues dice la palabra de Dios, a la libertad fuisteis llamados. Estad firmes en la libertad que Cristo promovió. Estén libres, gozosos. Y es de gracia, por eso uno puede ser eficaz en la vida cristiana y el Evangelio actúa. Pues si fuese por nosotros, nada. Entonces tenemos que estar conscientes de que Él ya nos hizo nuevas criaturas y nos hizo vivir de gracia, siendo nuevas criaturas, hermano. Y así podemos ser seguros como Pablo, a saber que el Evangelio no es según hombre, sino es según su propia autosuficiencia, que origina todo por su propia fuerza y hace que todo siga siendo sustentado por su propia fuerza, pues es de gracia. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.